Vamos a leer de los versículos 11 al 18. 11 al 18, por favor. ¿Los tenemos todos? ¿Tenemos el texto? Sí. Bien. Dice la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque estamos casi concluyendo esta carta. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor, porque nos enseñas provechosamente, porque nos confrontas con la Escritura, Señor, pero también consuelas nuestros corazones y pones nuestra vista en la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, haga mella, Señor, en nuestras vidas, Señor, que quede incrustada, Señor, en nuestros corazones y que seamos transformados, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido pasar a través de esta carta, porque nos has hablado, nos has enseñado a disfrutar la gracia, Señor, que nos has dado, verdaderamente la libertad que hemos recibido. Carta magna de la gracia, Señor, como se le ha llamado, en la cual tú nos enseñas, Señor, la gran libertad, la gracia, Señor, el privilegio, el honor que tenemos, Señor, de conocerte, de servirte, Señor, y a vivir con nuestros ojos puestos en la cruz de Cristo, Señor, sabiendo que un día estaremos contigo, Señor. Enséñanos, Señor, y háblanos esta noche. Danos gracia y que podamos aprovechar muy bien el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ese es el tema número 44, fíjense, 44. Para los que anotan, se llama Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Y como les dije, yo tuve que corregir el escrito porque yo había puesto estamos concluyendo, pero me di cuenta que hay todavía un espacio que podemos hablar todavía más de la carta. Y la verdad es que prefiero mejor estirarlo una reunión más. Pero bueno, hoy leímos los versículos 11 al 18 que componen lo que es la conclusión de la carta, ¿sí? Y quisiera pues empezar mencionando el hecho de que Pablo tenía la costumbre, fíjense ustedes, de usar un amanuense, ¿sí? El amanuense era un secretario que lo que hacía era que escribía lo que Pablo le iba dictando. Por ejemplo, en Romanos 16:22 vemos a un hombre que se llama Tercio, ¿sí? Ustedes lo pueden checar, ¿no? Y él dice, yo Tercio, escribí que escribí la epístola, os saludo en el Señor, ¿no? Este era un hábito que Pablo tenía, usar un secretario que escribía lo que Pablo le iba dictando, ¿no? Este amanuense escribía lo que Pablo le dictaba, era como su secretario. Pero aquí nosotros vemos al final de la carta que como que Pablo le dice, bueno, préstame la carta, ¿no? Dame la pluma, la voy a mojar en tinta y yo mismo voy a escribir. Y él comienza a escribir la conclusión, ¿no? Agrega unas palabras finales y coloca su firma. Generalmente Pablo escribía su firma al final de la carta como una garantía en contra de la falsificación. ¿Por qué? Porque había gente circulando por ahí diciendo que estaban hablando en nombre de los apóstoles, ¿sí? O en nombre de Pablo, ¿no?
y escribían en su nombre, ¿no? Entonces de esta manera se podía identificar cuando la carta era escrita y era firmada, ¿no? Por Pablo, cuando venía de Pablo. A veces él incluía alguna exhortación al final de la carta, una breve oración exhortando a los hermanos, dándoles palabras de gracia. Por ejemplo, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Pablo: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. ¿Ya vieron? Así escribo. Y luego da las palabras de gracia, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Sin embargo, nosotros vemos que aquí en la carta de Gálatas, hermanos, Pablo incluye una serie de oraciones finales y él comienza diciendo que firmó o escribió con ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 11. ¿Ustedes vayan ubicándolo? Dice con grandes letras, ¿no? Lo escribió con grandes letras. Bueno, en este punto, algunos estudiosos dicen que Pablo escribió con grandes letras para darle un énfasis a lo que estaba diciendo, ¿sí? De la misma manera que en nuestros días, cuando nosotros queremos enfatizar algo, ¿qué hacemos? Subrayamos, escribimos mayúsculas, ¿no? Buenos días, ¿no? En mayúsculas, queremos enfatizar algo, ¿no? Bueno, es lo mismo que él podía haber estado haciendo, ¿no? Nosotros hemos visto hasta ahora que la carta es una carta, empieza con gracia, vemos el versículo 3, empieza con gracia, termina con gracia, como vamos a ver el siguiente miércoles, o más bien 2 miércoles quizá, pero es una carta seria, es una carta intensa. Hemos visto cómo han habido reprensiones en la carta, por ejemplo en versículo 6, ¿no? Él les dice, estoy sorprendido de que tan rápido, ¿no? Ustedes se hayan ido pa'l monte, ¿no? O sea, que hayan olvidado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por eso las mayúsculas. Por otra parte, algunos estudiosos creen que Pablo escribió con grandes letras por el tema que mencionamos nosotros antes. Mire usted capítulo 4, versículo 13 al 15, ¿sí? Nos referimos a que se decía que él tenía un malestar físico, ¿no? O alguna enfermedad en sus ojos. Dice el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y él hace la pregunta, ¿dónde está pues la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? Ahí es donde se le podría atribuir que era por una enfermedad en los ojos, ¿no? Por esa, por esa razón. Pero el punto es este, hermano, sea cual sea el motivo por el que Pablo escribió grande, ¿sí? Hayan sido letras grandes o pequeñas, el punto a tratar aquí no es la caligrafía de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? No es el punto, ¿sí? Hay un punto más importante que el texto destaca, que él quiere tocar, ¿sí? El foco de la carta o de esta conclusión de Pablo se encuentra en este contenido. ¿Cuál es el contenido? Bueno, básicamente lo que Pablo hace es resumir todo lo que nos ha estado enseñando a través de los 6 capítulos que hemos atravesado, ¿no? En esta final porción del texto. Y lo que hace es traer un contraste final. Eso es muy importante, contraste final, ¿sí? Él trae un contraste entre dos tipos de mentalidades. Eso es lo que vamos a ver hoy. No vamos a ir más. Es un contraste entre dos tipos de mentalidad. Por un lado, una mentalidad legalista, una mentalidad carnal, una mentalidad ritualista, ¿sí? Una mentalidad que confía en sus obras, en sus propios méritos. Y por el otro lado, tenemos una mentalidad que es evangélica, ¿sí? Una mentalidad que confía solamente en la obra finalizada, culminada en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y entonces él prosigue a arrojarles lo que vamos a ver siguiente, va a ser un desafío y entonces sí la conclusión, ¿ok? Lo que vamos a ver ahorita, bueno, es esta parte final, ¿no? Digamos que son 3 secciones, hoy vamos a ver la primera, después nos terminamos con las otras 2, ¿sí? Pero Pablo entonces presenta estos 2 tipos de mentalidades. La mentalidad número 1, ¿sí? La mente carnal religiosa y la 2, la mente evangélica, ¿no? Entonces te pido para ello que me acompañes por favor a leer nuevamente el versículo 12 al 15.
12 al 15, ¿sí? Dice, los que desean agradar en la carne, ¿sí?, tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca, dice el apóstol Pablo, que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De modo que este párrafo final que Pablo nos presenta, nos deja ver dos tipos de mentalidad: la mentalidad legalista, la mentalidad evangélica. Comencemos por la mentalidad legalista, ¿ok? Por un lado, ¿no? ¿De qué habla la mentalidad legalista? Bueno, esta es la que Pablo nos describe en el versículo 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Sí? Bueno, ¿qué podríamos decir que determina o califica lo que es una mente legalista? Bueno, su primera característica es que es una mente carnal. Una mente legalista es ¿una mente qué? Es una mente carnal. ¿Sí? Una mente legalista es una mente carnal, ¿no? Ahora mencionan los que quieren agradar en la carne, ¿sí? Ahora quizá lo que tenemos que nosotros recordar aquí y entender es que cuando dice carne, esta palabra no se refiere, hermanos, exclusivamente a que una persona pueda vivir de una forma liberal o libertina. Regularmente podemos asociar carne con una forma liberal, ¿no? Pero si nosotros vemos a quien Pablo está confrontando aquí, son personas religiosas, ¿estamos de acuerdo? El punto no está hablando de desenfreno o vivir de una manera licenciosa, son personas religiosas, ¿sí? Pablo los acusa de tener una mente carnal. Bueno, ¿cómo es esto, no? Bueno, como nosotros vimos en un capítulo atrás, en el capítulo 5, hermanos, la carne tiene una naturaleza que está inclinada hacia el mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se caracteriza la carne por poner siempre sus deseos por encima de lo que Dios establece. En eso se caracteriza la carne, ¿sí? Siempre la carne va hacia el lado contrario de lo que Dios dice, ¿sí? La carne siempre trata por encima, trata de ponerse o colocarse por encima de lo establecido por Dios. Escucha, específicamente en esta área de la salvación. Esta mente puesta en la carne se manifiesta en aquellos que viven así, ¿no? Con el deseo de salvarse a ellos mismos, ¿sí? Ponen su deseo por encima de lo que Dios ha dicho, en cómo Dios estableció cuál es el método para ser salvo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la salvación realmente? ¿Sí? Es una mentira carnal, ¿no? Carnal quiere decir que coloca su deseo por encima de la verdad de Dios, ¿no? Así lo podríamos identificar. La carnalidad se coloca por encima de la verdad de Dios, ¿sí? Coloca su deseo específicamente en lo que estamos tratando de salvarse a sí mismo, antes de aceptar los términos que Dios ha puesto, ¿sí? Y la forma en la que el Señor salva a las personas, que solo por gracia, por medio de la fe, solo por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Así que tú tienes que tener cuidado, porque como puedes ver tú, la carnalidad adopta también el ropaje de religiosismo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que la mentalidad legalista o la mentalidad carnal se manifiesta, ¿no? ¿Cómo es que la mentalidad legalista o la mentalidad carnal se manifiesta? Bueno, el mismo texto nos lo describe, ¿sí? Nos dice que es a través de un sobreénfasis exagerado en rituales o cuestiones externas, ¿sí? Se enfoca solamente en rituales externos. Escucha, como si el componente principal de la vida cristiana consistiese en esto, ¿no? En cosas externas, ¿sí? Tengan a la mano esto porque, como dijimos, entonces la mente legalista es la mente carnal que en lugar de tomar los términos de Dios que Él ha establecido, pone por encima su deseo de salvarse a sí mismo. Y se manifiesta a través de mostrar ritos, actos externos, como si de eso se tratase la substancia de la vida cristiana. Y Pablo ya nos habló de ello en la carta.
¿no? No vamos a regresar, pero nos habló acerca de, por ejemplo, de la circuncisión, nos habló acerca de fiestas judaicas, ¿se acuerdan? Nos habló a través de ciertas dietas, ¿no? Ya nos habló acerca de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vemos aquí que Pablo toma de nuevo ese tema, pero específicamente toma el tema de la circuncisión, ¿no? Como un ejemplo. ¿Sí? Vemos que estos legalistas, con una mentalidad carnal y religiosa, como decíamos, en su deseo de salvarse a sí mismos, ah, poniendo por encima su deseo de lo que Dios dice, le daban un sobreénfasis exagerado a los ritos y actos externos como la circuncisión, ¿no? Ellos creían que mientras hacían esto se estaban ganando el favor de Dios y la aprobación de Dios, ¿no? Y hablando de esto, no vamos a ir para allá, pero ¿se acuerdan Hechos 15? Es donde vemos el concilio de Jerusalén, ¿no? En Hechos 15:1, Lucas dice que algunos de ellos que venían de Judea, ¿quiénes? Judaizantes, ¿sí? Enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, que no podéis ser salvos, ¿no? Así que ellos no solamente se circuncidaban creyendo que al hacer este acto ganarían el favor de Dios y su aprobación, sino que además, ¿qué hacían? Obligaban a los demás a circuncidarse también, ¿no? O sea, les decían que se tenían que hacer como ellos, hablando de la circuncisión, ¿no? Tienen que hacerse como nosotros, si no, no serían salvos. ¿Sí? Así que habían dos errores que ellos estaban cometiendo, como lo dice el comentario de John Stott a Gálatas. Número uno, ¿sí? El primer error es que pusieron un énfasis, un sobreénfasis en ritos externos, ¿sí? Actos externos, como si eso fuese la esencia, la substancia de la vida cristiana. Y número dos, lo que hicieron ellos, fue, el error que cometieron fue mostrar la salvación como si, o la expusieron como si fuera un logro humano. Y la salvación es un logro, ¿estamos de acuerdo? Pero no es humano, es divino, es un logro de Dios, ¿sí? Fue Cristo quien obedeció la ley por nosotros. Fue Cristo quien cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Obedeció la ley que nosotros no podíamos obedecer, murió la muerte que nosotros debíamos morir, ¿sí? Pero estos judaizantes, ¿no? Con el con el deseo de salvarse a sí mismos, ponían un énfasis en estos rituales, creyendo que al hacerlos iban a ganar el favor y la aprobación de Dios. Ahora, una pregunta, ¿no?, que nosotros podemos hacernos es, ¿cuál era la motivación? Escucha, ¿cuál era la motivación en ese sobreénfasis, en esos ritos externos que ellos mostraban como si la salvación fuese un logro humano? Bueno, lo que vemos de manera clara, a todas luces, que el texto nos muestra, es que no compaginaba la motivación interna que ellos tenían con los actos externos. La motivación interna no hacía clic con lo que estaba afuera. No había una relación en ello, ¿no? ¿Cómo se le llama esto? Empieza con H y termina con hipocresía. Hipocresía, ¿no? O sea, mostrar algo por fuera que realmente no es la verdad interna, hermanos. La idea es que ellos transmitían es que en este énfasis de la circuncisión, obligando a los gálatas, ¿sí?, a hacerlo también, lo que vemos que ellos transmitían era o sea, comunicaban que les interesaba a la gente, pero a final de cuentas no les interesaba nada, para nada, ¿no? O sea, no les interesaba para nada la vida de los gálatas. ¿Sí? Decían eso por fuera, pero en el fondo no era así. Ah, qué tremendo. ¿Cuál es la prioridad de los judaizantes? ¿Cuál creen que sea? Ellos mismos, solamente ellos mismos. Se preocupaban de ellos mismos, no los hermanos. Muy diferente, Pablo que anhelaba ver a Cristo formado en los hermanos, ¿no? Pero ellos no. ¿Sí? Su interés prioritario, su preocupación de estos religiosos eran ellos mismos. ¿Sí? Y fíjate, esa preocupación nosotros la vamos a ver en tres formas esta noche, ¿no? Número uno, vemos ese énfasis en lo externo, en obtener salvación por sí mismos, ¿no? Esa preocupación era motivada, número uno, por el deseo de obtener aplausos de las personas. Obtener aplausos de las personas. Mira el versículo 12. Dice, todos los que están viendo sus Biblias,
Todos los que quieren agradar en la carne, ¿sí? Es lo primero, ¿no? O sea, habla de ese paquete de ritos externos, todo eso, todos esos actos externos que tenían, ¿sí? Tenían una primera motivación y era obtener el aplauso y la aprobación de la gente. Fíjate, la palabra agradar aquí se traduce como parecer bien, parecer bien. ¿Sí? Algunas traducciones se usa como visto bueno. Buscaban el visto bueno, el bobo, ¿no? Ustedes entienden, ¿no? ¿Les suena? ¿Visto bueno? ¿No? Bueno, los judaizantes se llamaban a sí mismos cristianos, pero ellos sabían que si hacían este énfasis exagerado en ritos externos, ganarían el aplauso de los judíos. ¿Sí? Judíos que ni siquiera habían creído en Cristo, ¿eh? Pero creían esos judaizantes que si seguían, se decían a sí mismos cristianos, ¿estamos de acuerdo? Pero pensaban que si seguían con esos rituales externos, número uno, se iban a ganar el aplauso de los judíos que no creían en Cristo. ¿Sí? No creían en Cristo como su Señor. ¿Sí? Pero se ganarían su visto bueno. Fíjate, la nueva versión internacional dice: los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión, una buena imagen. Eso es. ¿Sí? O sea, los falsos maestros, por medio de legalismo, buscaban ser reconocidos. O sea, la circuncisión para ellos no era una convicción espiritual. No, no, eso no era lo que había en ellos. Era una excusa para simplemente ellos mostrar a los demás que eran espirituales. ¿Sí? Dar una apariencia de piedad, ganarse el aplauso de los demás. Así que, bueno, sería muy bueno para ti y para mí tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta esto. O sea, cuando nuestra vida, se caracteriza por ritos externos, ¿sí? Por cuestiones meramente externas, con la finalidad de buscar el aplauso de los demás, estamos queriendo el visto bueno, agradar a los demás, ¿sí? Mostrar una buena imagen, ¿sí? El interés que tenían esos judaizantes no eran los gálatas, sino ¿quiénes? Ellos mismos, ¿no? Dar una buena imagen, causar una buena impresión. Pero además de este énfasis exagerado en los ritos externos y el deseo de salvarse a sí mismos, hermanos, también había una motivación por un deseo de no sufrir. Versículo 12, míralo, por favor. Dice: estos os obligan a que os circuncidéis solamente ¿para qué? Para no padecer persecución, ¿no? ¿A qué? A causa de la cruz de Cristo. ¿Sí? Dicho de otra forma, estos judaizantes sabían que cualquier judío que se desligaba o se desvinculaba de las tradiciones judías, ¿sí? Se iba a meter en problemas. Ellos sabían, esos judaizantes reconocían que si cualquiera que se desvinculaba de las tradiciones judías se iba a meter en serios problemas. Los perseguían, fíjense, verbal o físicamente, ¿no? Los expulsaban de las sinagogas, incluso perdían todo. Una persona podía tener mucho dinero, pero ellos no estaban dispuestos a negociar con él, lo rechazaban. ¿Sí? Aunque tuvieran suficiente dinero, simplemente no podía comprar vestido, no podía comprar comida, no podía tener nada, ¿no? Los expulsaban. Otra historia, pero Nicodemo en la historia de la iglesia así habla de él. Ustedes no sé si sabían, ¿no? Lo dejamos acá para otra historia, para otro momento ustedes lo revisan, ¿no? Así que esos judaizantes se llamaban así cristianos, ¿no? Al hacer un énfasis externo en los ritos de Moisés, no solamente buscaban la aprobación de los judíos, sino que también buscaban huir de la persecución, ¿sí? Pero te das cuenta que en ninguna parte, ni en los aplausos, ni en la huida de la persecución, vemos un interés por los Gálatas. Nunca, en ningún momento, ¿sí? En ningún momento, al contrario, el único interés que ellos tenían son ellos mismos, no la gente. Pero hay una tercera forma que el texto, hermanos, nos muestra este énfasis externo, o este énfasis en lo externo, ¿sí? El deseo de salvarse por sí mismo, a sí mismos. Y era un deseo de controlar a los demás, ¿sí? ¿Cómo se nota ese énfasis? A través de buscar el aplauso, a través de huir de la persecución y a través de controlar a los demás, controlar a las demás personas, ¿sí? El legalista tiene esa característica, le gusta controlar a los demás, ¿sí? Quiere que el otro sea como él, como vemos en Hechos 15, ¿no? Controlar a los demás, que los demás sean como él, ¿no? En lugar de que sea como Cristo. Fíjate el versículo 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan
guardan la ley. O sea, ni ellos mismos la guardan. ¿Sí? Pero quieren que vosotros os circuncidéis, ¿para qué? Para gloriarse en vuestra carne, ¿no? O sea, estos judaizantes se paraban el cuello, ¿no? Se paraban el cuello, ¿se entiende la expresión? O sea, hacían ay, ¿cómo le llaman? Su gira, ¿no? Mejor así lo dejamos, ¿no? Y entonces regresaban a Judea y decían, adivinen quién circuncidó a tantos. Yo, ¿no? Eso es lo que hacían, ¿no? Se gloriaban en ello, apláudanme, ¿no? Era lo que buscaban. Se gloriaban en ello, se jactaban arrogantemente en la gente. Pero por ninguna parte vemos tampoco el cuidado hacia los Gálatas. Jamás, ¿no? Ninguna de las tres cosas, ¿no? Únicamente vemos la preocupación por ellos mismos. ¿Sí? De modo que Pablo nos ha enseñado que la mentalidad legalista, ¿sí?, siempre va a acentuar los ritos externos, ¿sí?, esforzándose por ganar la salvación propia. ¿Sí? Es la mejor manera de ganar el aplauso, la aprobación. ¿Sí? La religión gana el aplauso, la religión evita la persecución. Pues claro, no me meto en problemas, ¿no? Todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Sufrirá persecución, ¿no? Lo sabemos. Y también busca a toda costa conservar el control de las demás personas. ¿Sí? Si tú y yo siempre estamos buscando que se hable bien de nosotros, si estamos buscando que los demás no nos persigan o buscando mantener a las demás personas bajo control, bueno, necesitamos revisarnos, y me incluyo principalmente. Necesitamos cuidar mucho esto, ¿no? Necesitamos revisarnos, porque es muy probable que tengamos una mente que legalista, como la de los judaizantes. ¿Sí? Ahora, la cosa que nosotros vemos aquí es que los judaizantes ni siquiera estaban cumpliendo la ley. Versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Sí? O sea, ellos estaban enfatizando en algo que ellos no hacían, no estaban llevando a cabo. ¿Sí? Ellos lo sabían. En el concilio de Jerusalén que acabo de mencionar, ustedes recuerdan las palabras de Santiago, ¿no? Las palabras de Pedro y de Santiago, ¿no? Se levanta primero Pedro y dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y luego viene Santiago en el versículo 19 y reafirma las palabras de Pedro, ¿sí? Y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sí? O sea, ellos están diciendo lo mismo, o sea, no inquietemos esto a los gentiles, no los inquietemos, ¿sí?, con cosas que ni nosotros hemos podido guardar, hermanos. ¿Sí? Qué diferente, ¿no? O sea, a veces, no, es que aquí le hacemos así. Eso es religiosismo, queriendo que los demás, ¿puedes ver la mente religiosa tratando de que los demás hagan lo mismo? ¿No? Los judaizantes procuraban seguir enfatizando en esas cuestiones externas, porque esa era la forma más fácil y viable para ellos de obtener aprobación, escapar de la persecución y retener el control sobre los demás. El pastor Tim Keller, que murió este año, en mayo de 2023, este año, ¿no?, pastor americano, dijo, una religión basada en lo externo y en el comportamiento como una forma de salvación puede estimular el orgullo y dar popularidad, pero no puede dar la vida eterna que promete, ¿no? Entonces, hemos visto este punto, hermanos, que la mentalidad legalista fue el primer contraste, ¿no? Primera parte. Ahora Pablo nos va a llevar hacia el final y nos describe en los siguientes versículos cómo luce la mente evangélica. Mira el versículo 14 y 15. Vamos a leerlos, ¿sí? Es el versículo 14. Pero, ¿sí se ve? Bueno, ese pero sí es el pero que vale, porque ahí está marcando el contraste. Ahí está el contraste. Pero, dice, lejos esté de mí el gloriarme. La versión internacional dice, jamás se me ocurra jactarme. Vimos que en un versículo anterior, los judaizantes se gloriaban de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Controlando a los demás, haciéndolos como ellos. Pero Pablo aquí dice, lejos esté de mí el gloriarme. Jamás, dice la Nueva Versión Internacional, se me ocurra jactarme, sino ¿en qué? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, ¿y qué? Y yo al mundo.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sí, bueno, esto ya te toqué parte de la siguiente reunión, pero ¿qué es lo que caracteriza una mente conforme al Evangelio? Ya vimos cómo se caracteriza una mente legalista, ¿no? Ese sobreénfasis en cosas externas, una mente carnal, una mente religiosa. ¿Qué caracteriza, hermanos, una mente evangélica? ¿Sí? Bueno, una mente evangélica, como nos dice el texto, mira el versículo 15, ¿sí? Se caracteriza, es una mente nueva, es una nueva creación. Sino una nueva, ¿qué dice? Una nueva creación. ¿Sí? A ver, ¿en qué forma es una nueva creación? ¿En qué forma es una nueva creación? Bueno, Gálatas 2:20. De hecho, si quieres verlo ahí, por favor, capítulo 2, versículo 20. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dice Pablo? Dice que él fue juntamente crucificado con Cristo. ¿Sí? Bueno, esa crucifixión del viejo Pablo produjo un nuevo Pablo. ¿Sí? Un nuevo Pablo. Ese Pablo ahora es un nuevo Pablo que ahora vive y piensa de una manera muy diferente a como lo hacía antes. ¿Por qué creen ustedes que esta mente es una nueva creación? ¿Por qué? Bueno, porque nuestra mente vieja, carnal, ¿sí? Como dice Pablo, fue juntamente crucificada con Cristo. Y ahora el resultado de esta mente, del resultado, perdón, de la cruz, es una nueva creación, una nueva mente, una nueva forma de ver las cosas. Mi cosmovisión, mi perspectiva en cómo yo veo a Dios ahora es diferente. Mi perspectiva y mi cosmovisión de cómo yo veo a los demás es diferente. Y mi perspectiva de cómo yo me veo a mí mismo es muy diferente. Es muy diferente, ha sido cambiada. ¿Sí? Ahora, ok, hemos dicho que Pablo describe la mentalidad evangélica como una nueva creación. La vieja mentalidad carnal caracteriza al, al legalista, ¿no? La mentalidad carnal del legalista fue crucificada y ahora hay una nueva mente, una nueva creación. ¿Sí? Para esa nueva mente, todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas nuevas, hermanos. Pero ¿en qué manera práctica? O sea, ¿cómo se aterriza esto? ¿No? ¿Cómo se manifiesta esa nueva mente en la vida de un creyente? Que Pablo nos quiere enseñar. Prácticamente cómo se ve? ¿Qué dice el texto? Dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que quiere enseñarnos es que esta nueva mente, esta nueva creación, hermanos, tiene una característica, y es que se gloría solamente y únicamente en la cruz de Cristo. Nada más. ¿Sí? Nada más. Pablo lo que hace aquí, mis hermanos, es explicarnos más ampliamente lo que dijo Gálatas 2:20. Trata de hilarlo, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la ¿qué? ¿Lo vivo en la qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es una mente evangélica, hermanos. Una mente evangélica es una mente que camina por fe. Una mente evangélica es una mente que camina por fe, como lo acaba de decir. ¿Sí? Pero una mente que camina por fe es una mente que se gloría en Cristo. Una mente que camina por fe es una mente que se gloría en Cristo. Y eso es sumamente importante entenderlo, hermanos, porque para muchos, ¿sí?, de nosotros, la fe puede ser solamente algo mental. La fe puede ser solamente un sentimiento intelectual, hermanos. Puede ser el hecho donde simplemente se asiente a verdades, pero no hay gloria, no se gloría uno en ellos. Yo puedo decir que es verdad, que sí, Cristo murió, pero finalmente no gloriarme de ello. Hay una diferencia, hay una diferencia, ¿sí?, en ello. ¿Sí? ¿Sí pueden verlo? ¿Vamos bien? La fe que nosotros hemos visto en todo Gálatas no trata de una fe que dice, yo creo que Cristo murió por mí, sino es una fe que dice, yo creo que Cristo murió por mí y me glorío en ello, me glorío
en ello. ¿Sí? Eso me lleva a gloriarme por su gracia, porque me ha mostrado lo necesitado, hermanos, lo débil, lo esclavo que yo era, lo necesitado de Cristo y de su salvación. ¿Sí? Y esa salvación es la que me lleva a gloriarme en esa verdad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando alguien tiene solamente un entendimiento meramente intelectual de que Jesús murió, ¿esa no es una fe de demonios? Pregunta, ¿no es una fe meramente de demonios? Pregunta, ¿los demonios saben que Cristo murió? Los demonios creen y tiemblan, de hecho, dice Santiago. ¿Sí? Ellos saben que Cristo murió. ¿Sí? Entonces alguien puede saber nuevamente de manera intelectual que Cristo murió por él, pero la fe de la que Pablo nos está hablando es una nueva creación, es una mente, ¿qué? Evangélica, centrada en el evangelio, hermanos. ¿Sí? Es la que dice, yo creo que Cristo murió por mí y esa es mi gloria, esa es mi gloria. ¿Sí? Mi jactancia es esa. En otras palabras, la mente en el evangelio es la que se goza y se regocija en esta verdad. ¿Sí? Se regocija en ello, en que si tú y yo tenemos un lugar en el cielo, es por los méritos del crucificado, hermanos. Es por los méritos de Cristo. ¿Sí? No fue por ninguno de nuestros méritos, sino porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Él lo ganó por nosotros, hermanos. Él lo ganó. Fíjense, gloriarse regularmente se refiere, lo ubicamos como algo negativo, ¿no? O jactarse. Cuando tú escuchas jactarse, lo ubicas como algo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, ahí en Efesios 2, 8 y 9, específicamente el 9, pero desde el 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Sí? Pues es que, ¿qué es don de Dios? ¿Qué nos dice, no? Por la salvación, ¿no? Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Ahí vemos que se manifiesta en una forma negativa, ¿no? Pero aquí, hermanos, en el versículo 14, este gloriarse alude a algo positivo, alude a algo puro, ¿sí? Habla de algo bueno, ¿sí? Su definición básica es alabanza, ¿sí? Entonces, el problema no es la alabanza, sino a quién se dirige esa alabanza. Los judaizantes dirigían esa alabanza hacia quiénes, hacia sí mismos. ¿Hacia quién se está gloriando Pablo? Hacia Cristo. Se gloria en la cruz de Cristo, ¿no? Se jacta en la cruz de Cristo, ¿sí? Estos judaizantes se jactaban de haber logrado confundir a algunos, ¿sí? Ahí está, ya los hice cambiar de pensamiento, ¿sí? Y ahora los hacía titubear y ahora llevarlos de nuevo, de vuelta a un legalismo, a un sistema religioso, ¿sí? Pero Pablo no, su alabanza siempre está enfocada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pablo se jactaba en la cruz de Cristo, porque la cruz, hermanos, es la fuente de toda justicia, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia, hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Se jactaba Pablo en la cruz porque de la cruz es donde brota la justicia para todo hombre, para él mismo, ¿sí? Hermanos, Dios demanda perfección. Para ser salvo, ¿qué se requiere? De perfección. Dios demanda perfección. A ver, vamos a entender. Mateo 5:48, vamos a entrar cuando estemos allá en el Sermón del Monte, ¿ok? Ya pusieron cara así, pero espérense. Dice la palabra, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos está hablando de que seamos, ¿no? Dios demanda perfección. Bueno, pregunta, ahí voy porque ya se me espantaron. ¿Tú y yo podemos cumplir ese estándar de perfección? Jamás, jamás, absolutamente no. Nadie puede cumplirlo. No importa cuánto se esmere en su religiosismo, no importa cuánto se esmere en sus rituales externos, ¿sí? En sus fuerzas jamás va a cumplirlo. Siempre va a quedar por debajo del estándar. Siempre. Solo Cristo, hermanos, a través de la bendita y hermosa cruz, cumplió ese estándar. Como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Se dan cuenta? Él obtuvo la perfección. Él obtuvo la perfección por nosotros, ¿sí? Él lo logró para nosotros.
De ahí que tú y yo nos podemos jactar, hermanos. De ahí que tú y yo nos podemos gloriar en lo que hizo por nosotros. Imagínate para entender esto, ¿no? Lo que es gloriarse, ¿no? Que es jactarse, ¿no? En ese mismo lenguaje, ¿no? Dos niños de la escuela que están haciendo alarde, ¿no? Y uno dice, saca el examen y dice, mira, mira, yo saqué un 10, ¿no? Y llega otro y le hace, mira, mira, yo salí bien reprobado, pero otro lo hizo bien y me dieron a mí el 10. Eso es jactarse. Eso es. Él lo hizo por nosotros. ¿Te das cuenta que ese jactarse es lo contrario al orgullo humano? Es lo contrario al orgullo humano. Es como decir, mira, mira, lo que yo jamás podía hacer, Cristo lo hizo por mí. Cristo lo hizo por mí. ¿Sí? Dicho de otra manera, el creyente tiene una mente evangélica que no solamente cree que Cristo murió por él, pero se gloría en ello. ¿Sí? La mente que se gloría porque, como dice Efesios 1:3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? O como dice Santiago, se gloría porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, no de mis méritos. En eso me glorío. ¿Sí? Bueno, este creyente con una mente evangélica disfruta lo que ha recibido. ¿Por qué? Porque sabe que es por gracia. Sabe que es por gracia. No por absolutamente nada que él haya hecho o logrado. Se gloria solo en la cruz de Cristo. Ahora, en la escritura, hermanos, ¿sí? Nosotros jamás, y yo creo que hay una diosidencia, ¿no? Porque acabamos de cantar hoy acerca de un discípulo, ¿no? Bueno, en la escritura nosotros jamás vamos a encontrar que ella nos esconda el alto precio que se tiene que pagar por seguir a Cristo. Siempre nos va a hablar del alto costo del discipulado. Si tú eres un creyente con una mente evangélica, es decir, que solamente crees en Cristo, que Él murió por ti, te glorías en ello. Bueno, la Biblia es muy clara en expresar, mis amados, que hay un costo por esa mente evangélica, hermanos. ¿Sí? Hay un precio que pagar y hay consecuencias que enfrentar. Hay consecuencias que pagar, precio que pagar, consecuencias que enfrentar. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias y que nos afectan tanto al gloriarnos en la cruz de Cristo con referencia al mundo? ¿Cuáles son esas consecuencias que yo obtengo en automático al gloriarme en Cristo en vista al mundo? Bueno, Pablo nos lo dice en el versículo 14. Porque en el mundo, Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? O sea, como resultado de yo tener entonces una nueva mente, una nueva creación, ¿sí? El mundo y yo nos hemos ¿qué? Separado. El mundo y yo nos hemos separado. ¿Sí? Pablo nos está diciendo eso, por eso te decía que tuvieras Gálatas 2:20, ¿no? Parafraseado y uniéndolo con lo que estamos mencionando aquí en Gálatas 2:20. Pablo dice, mi viejo yo fue crucificado y ahora mi viejo yo, ¿sí? Ahora mi nueva creación se glorifica en Cristo crucificado. Y el resultado es que para mí el mundo me es crucificado y yo al mundo. Cruz, cruz, cruz por todas partes, ¿no? O sea, esta es una vida, hermanos, con una mente evangélica. Es una vida con la cruz delante y el mundo atrás. Es una vida crucéntrica. Es una vida que pone a la cruz delante. Siempre el enfoque está en la cruz. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando dice el mundo me ha sido crucificado a mí? Bueno, lo que se está refiriendo Pablo es que debido a que la cruz era su única gloria, todo el mundo, aún le viniese con las mejores propuestas y la feria de la vanidad de la que habla John Bunyan, para él todo eso palidece. Nada de eso tiene valor. Nada. ¿Sí? No hay atractivo. William Hendrickson en su comentario dice, el mundo con todos esos tesoros y placeres, honores y valores mundanos, que tienden a apartar el alma de Cristo, habían perdido su encanto para él. El mundo ha muerto para Pablo. ¿Sí? Es por eso, hermano, que si tú te glorías solo en la cruz de Cristo, ya todo lo demás pierde su color. Todo lo demás pasa a otro plano. No quieres ir ni siquiera a las fiestas de San José. ¿Sí o no? No quieres estar ahí.
vas a hacer ahí? No te llama en lo más mínimo. ¿Sí? Y nunca falta el compañero de trabajo que te dice, oye, pero ahí donde tú vas, ¿no te dejan ir a las fiestas de San José? No, no falta el que te dice eso, ¿no? O no te dejan, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? O tu religión no te lo permite, ¿no? Esa es la más clara, de hecho. Tu religión no te lo permite, ¿no? La respuesta es que a mí ya no me interesa. Esa es la respuesta, ya no me interesa. ¿Sí? Nadie me lo prohíbe. El mundo ha muerto para mí. Nada más. Esa es tu respuesta, ahí la tienes. ¿Sí? Lo que a mí me apasiona es conocer a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Sí? El mundo ya no tiene ningún encanto para mí. Ya no me domina, ya no soy un esclavo del sistema de gobierno satánico del mundo. Fui liberado por Cristo. El apóstol Juan, allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos, es algo que tú y yo tenemos que saber, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Espero ampliar un poquito más el siguiente miércoles, pero el punto es este, la persona que está sin Cristo con una mente carnal está bajo el dominio del mundo que está gobernado por Satanás. ¿Sí? El creyente, por el otro lado, le pertenece a Cristo, ha sido liberado del dominio, fue arrancado del reino de las tinieblas, como nos dice Colosenses, y trasladado al reino de su luz admirable, hermanos, de su amado Hijo. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir de ninguna forma que tú y yo no vamos a pelear con la influencia del mundo. ¿Sí? Eso no quiere decir que esa influencia no ejerza todavía un poder en nosotros. ¿Sí? O sea, el golpe ya final ya le fue asestado. Cristo venció al mundo. Amén. Y nosotros en él. Pero no quiere decir que nosotros no sigamos sintiendo esa influencia. Pero ya no somos dominados por el mundo. Ya no somos esclavos del mundo. Su sistema satánico de gobierno ya no opera en nosotros, hermanos. Ya no estamos cautivos a ese mundo. ¿Sí? Pablo dijo en Filipenses 3:8, y aún más, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo, a Cristo Jesús, mi Señor, y por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Es la misma idea, el mundo me es crucificado, todo me es como basura. Ustedes conocen la palabra basura, ¿no? Habla de, de inmundicia, ¿no? Estiércol, para no ir más profundo, ¿no? Sí. Pero el punto es este, o sea, es lo que yo antes apreciaba, lo que yo antes atesoraba, ha perdido su efecto, ha perdido su encanto para mí es basura en comparación de conocer a Cristo crucificado. Así que hermano, cuando tú y yo nos gloriamos en la cruz de Cristo, todo lo que el mundo nos ofrecía, todos sus placeres, todos sus honores, perdió su atractivo. Ya no tiene color, ya no tiene sabor, ya no tiene significado. Para aquellos que tienen una mente evangélica, que han sido puestos en libertad, esta es una verdad. Y cabe aquí mencionar algo, hermanos, porque hablando de libertad cristiana, ¿sí? De lo que es la verdadera libertad cristiana, hay algunos que toman la libertad como juego, ¿sí? Y usan esto que se ha estado enseñando a través de la carta a los Gálatas como una excusa para el libertinaje, ¿sí? Y cada uno de nosotros somos responsables de la libertad, del uso de la libertad que estamos tomando. Porque es posible que si alguien usa la libertad como libertinaje, es muy probable que no tenga una mente evangélica, sino que tenga una mente todavía legalista, carnal, religiosa. Porque si tú te glorías en la cruz de Cristo, el mundo en automático va a morir para ti. Es fe. ¿Se dan cuenta que es fe? Es fe. Va a morir para ti. Se van a convertir solamente en cenizas para ti. Vas a ver el mundo como cenizas nada más. Pero ahora está el otro lado de la moneda. Pablo dice que no únicamente el mundo le es crucificado a él. ¿Sí? Dice el versículo 14, y yo para el mundo. O sea, no solamente el mundo a mí, sino que yo para el mundo. ¿Sí?
O sea, no es únicamente que el mundo palidece a mí, no es únicamente que el mundo ya no me es atractivo, no es únicamente que el mundo no me interesa, es que yo palidezco para el mundo yo también. Yo no le intereso al mundo. Ujú. Ya no hay ningún atractivo que ellos puedan encontrar en mí. Sí. O sea, van las dos vías, ¿se dan cuenta? De aquí para allá y de allá para acá, es lo mismo. ¿Sí? El mundo está diciendo que aquellos que se glorían en la cruz, dicen, no me interesan. Aquellos son lo vil, son lo débil, son lo menospreciado, no me interesa. No me interesan. ¿Sí? Pero ¿se dan cuenta que es lo que Cristo escogió para sí mismo? 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es. ¿No? Entonces tú tienes que tener muy claro esto, hermano. ¿Sí? Abrazar la cruz es declararte automáticamente enemigo del mundo, enemigo de la forma y gobierno satánico de este mundo. ¿Sí? Escucha, la cruz, aplicándola a nuestros días, ¿sí? Es un tropezadero para los religiosos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es una locura para aquellos que están viviendo su vida loca, en libertinaje. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? El tropezadero para los judíos, ¿se acuerdan? Locura para los griegos. Pues aplica hoy mismo. ¿Sí? Al mundo no le interesa a aquellos que tienen una única pasión, la cruz de Cristo. Por eso menosprecian. Mira cómo Pablo explica allá, por favor, en 1 Corintios 4:13, la forma en que el mundo nos ve a nosotros. Fíjate. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la que, la escoria del mundo, el desecho de todo. ¿Están entendiendo lo que significa la cruz? O sea, la cruz quiere decir entonces que no solamente el mundo pierde su atractivo, tú también pierdes el atractivo para él. ¿Sí? Es lo que vemos hoy en día. ¿Sí? Un mundo y cada vez más que se levanta en contra del evangelio y la propagación del evangelio, porque el evangelio les impide seguir con su perversión. Y si tú abrazas la cruz de Cristo, vas a sufrir persecución. ¿Sí? Hemos venido a ser lo necio, lo vil, pero somos lo que Cristo escogió para sí mismo y estaremos con Él para siempre, hermanos. ¿Sí? De modo que cuando una persona recibe una mente nueva, una nueva creación, una mentalidad evangélica, hay un cambio en qué? En sus afectos, hay un cambio en sus prioridades, hay un cambio radical, hermanos. ¿Sí? Antes le preocupaba de manera desmedida que el mundo, que tuviera el favor del mundo. Antes le preocupaba, hacía lo que fuera con tal de tener los aplausos. ¿Sí? Su aceptación. Ahora no le interesa en lo más mínimo, no le importa lo que diga el mundo. Me refiero, tenemos que dar un buen testimonio, entiéndase ahí, ¿no? Estamos llamados a adornar la doctrina, ¿no? Pero ya no me interesa lo que el mundo piensa acerca del cristianismo. Lo que me interesa es qué piensa Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo crucificado? Mi Señor. ¿Sí? Ahora, hermanos, no vamos a dejar pasar el punto principal por el cual Pablo menciona esto acerca de que el mundo le es crucificado a él y él al mundo. ¿Sí? La razón es que para Pablo simplemente hay un interés profundo en remarcar el valor que él tiene hacia la cruz de Cristo. ¿Sí? Pablo ha abrazado tanto la cruz de Cristo, mis amados, que ya no le interesa el mundo. ¿Sí? Pero Pablo entiende el costo. Vamos a hablar de ello el siguiente miércoles, quizá. ¿Sí? Para Pablo el conocer a Cristo es lo más valioso y no hay nada que el mundo le pueda ofrecer. John Piper dice, la posición y los placeres que el mundo del hedonismo griego o el mundo del legalismo farisaico le ofrecían a Pablo eran como un gran montón de basura comparado con Jesucristo. Pablo había sido absorbido y cautivado por el más grande evento de la historia. Una cruz en el Gólgota y sobre ella el Hijo de Dios, hermanos, que nos amó y se entregó por nosotros. Así que, hermano, gloríate en la cruz de Cristo. Gloríate en la cruz de Cristo. La cruz es la mayor expresión de amor. Dios entregando a su Hijo por el pecador.
pero al mismo tiempo es la más clara evidencia de la necesidad, la debilidad y la incapacidad del hombre por obtener su salvación, ¿sí? En sus propios méritos, en sus propios medios, bajo sus propias obras. Ahora, aún a pesar de esta verdad, ¿sí?, hay personas que piensan que ellos tienen la capacidad por sí mismos para salvarse, ¿sí? Las personas eso creen. Las personas creen que dentro de ellos son buenos. Pero el hombre, hermanos, es perverso. El hombre es torcido, ¿sí? El hombre llega a pensar que tiene una oportunidad, aunque sea minúscula, de justificarse en sus propias obras delante de un Dios santo, ¿sí? Alcanzar vida eterna por sus capacidades. Hermanos, la cruz era necesaria. La cruz era necesaria. Era necesaria que el Hijo de Dios muriera en el Calvario para darnos vida. Escucha, si el hombre pudiese salvarse en sus propios méritos, en sus propias capacidades, habría sido inútil que hubiera venido Cristo, ¿sí? Es lo mismo que pensar que un hombre que está sentado en un muelle seguro, ¿no?, que llegue otro en una supuesta ayuda y entonces se ahogue queriendo salvarlo. Si él ya estaba seguro, ¿sí o no? No tendría sentido, ¿sí? Pero la cruz, hermanos, es la mayor expresión de amor. Se los mandé en la mañana, primera de Juan 4:10, ¿sí? La cruz es la mayor expresión de amor por el pecador. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿sí? La cruz era necesaria, hermanos, era necesaria. La humanidad, por esto, la humanidad no está segura en un muelle, ¿sí? La humanidad se está ahogando, está camino hacia la destrucción, está completamente en el lado opuesto a la seguridad. Por eso era necesaria la muerte de Cristo, era necesaria la cruz, era necesaria la muerte del crucificado, hermanos, de Cristo, ¿sí? El único camino que el mundo puede encontrar hacia la salvación es si voltea hacia la cruz de Cristo. Isaías 45:22. Ved a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ¿sí? El Hijo de Dios vino para lograr lo que tú y yo jamás podíamos lograr, ¿sí? Un lugar en el cielo por sus méritos, por su obediencia, por su muerte y por su resurrección. Esa es nuestra gloria, Cristo crucificado, hermanos, ¿sí? Quiero invitarte, hermano, a que voltees hacia la cruz, no pierdas de vista la cruz, ¿sí? Para aquel que se gloríe en Él, en Cristo, ¿sí? El que ha sido una nueva creación, aquel que tiene una mente evangélica, ahora vive en una verdadera libertad, que es lo que Gálatas nos ha estado enseñando toda la carta, libre de una mente religiosa, legalista, carnal. Ahora ya no tiene que buscar el aplauso de los demás, fue acepto en el amado, ¿sí? Ya no tiene que buscar huir de la persecución por su religiosismo. Si es cristiano, va a sufrir persecución, pero lo hace con gozo. Su identidad está en Cristo, ¿sí? Ya no trata de controlar a las demás personas en un religiosismo muerto. Al contrario, quiere edificarlos. Se preocupa por los demás. Busca el bien de los demás, que se parezcan más a Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Substancia interna, verdadera, genuina? ¿O solamente algo exterior, carnal, religioso? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta el contraste entre lo que es un religiosismo que solamente se enfoca en lo exterior y una gloria que procede del interior, que ha puesto su confianza en la cruz de Cristo, fuente de toda justicia y salvación? Que es una nueva creación, se gloría en Cristo. El mundo ya no tiene mayor atractivo, pero esa mente evangélica nueva admite el costo del discipulado. No solamente canta un discípulo amante de ti, quiere seguir a Cristo. Ahora el mundo no tiene
Ni él tiene un interés hacia el mundo. Hay una influencia, pero no hay ese interés, ya no hay un dominio, ¿sí? Pero el mundo tampoco quiere nada que ver con él, ¿sí? Para los religiosos siempre la cruz va a ser un tropiezo. Para los legalistas, para los libertinos, siempre la cruz va a ser una locura. Siempre. Para ti, hermano, en Cristo, ¿sí? La cruz es la muestra del gran amor de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Ella nos muestra que fuimos amados y recibidos por gracia. Así que, hermano, gloríate en la cruz. Amén. Jáctate en lo que Él ha hecho, en las obras de Él. La alabanza es a Él. A Él. Amén. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Nos gloriamos en Cristo, en la cruz, en lo que Él hizo. Nuestro Señor y Salvador, lo que hiciste, esa muerte, esa resurrección, la expiación, el pago en nuestro lugar, la sustitución. Gracias, Señor, por comprarnos, por redimirnos y por habernos dado un lugar entre los santificados, un lugar en el cielo. Gracias, Señor, porque nosotros jamás podíamos haberlo logrado, pero la sangre, la preciosa sangre de Cristo nos libró del infierno, nos libró de la condenación. Padre, obra en cualquier corazón que haya aquí esta noche, Señor, que esté confiando en sus méritos, Señor. Guíale, Señor, llévalo hacia Cristo. Por favor, Señor, ese regalo que tú das a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por tu obra, por tu salvación, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú eres el Dios de salvación. Te amamos, Señor, y te bendecimos y nos gloriamos en ti. Gracias, Señor. Por favor, lleva con bien a los hermanos. Guárdales, Señor, protege a cada persona aquí, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, tu iglesia y la reunión del domingo, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.